7. La reflexión. Reflejemos a Jesús de hoy, domingo 28 de enero. Saludos, profesor. Saludos a todos los sobrinos del ministerio, Conéctate a Jesús, de la familia Moreno, quienes son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Panamá, República de Panamá. Somos los tíos Elena y Tomás desde Argentina para el mundo entero a través de las redes sociales. Presentamos la serie Feliz para Siempre en el segmento La Reflexión. Reflejemos a Jesús de hoy, titulada Cristo llenaba los pensamientos de sus discípulos, 28 de enero. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando a sus siervos escogido la semilla de su palabra, para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra había sembrado la semilla de la verdad, y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día de Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo, que revelaba el poder de su enseñanza. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo su enseñanza, recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes, de un corazón y un alma. Hechos 2:46, 4:32. Cristo llenaba sus pensamientos, su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su Maestro, y los hombres les reconocían que habían estado con Jesús. El día de Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Ya no era más para ellos un asunto de fe el hecho de que Cristo era el Hijo de Dios. Sabían que, aunque revestido de humanidad, era en verdad el Mesías, y contaban su experiencia al mundo con una confianza que llevaba consigo la convicción de que Dios estaba con ellos. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él. Sus corazones estaban sobrecargados de una bondad tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra, para testificar del poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso anhelo de impulsar la obra que él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio, y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 37 y 38. Hasta aquí la lectura. Ahora vamos con el análisis de esta reflexión como de costumbre, cerrando con la oración final. Gracias y bendiciones. Análisis de la reflexión. Cristo llenaba los pensamientos de sus discípulos. Resumen de la reflexión. En esta reflexión se destaca la transformación de los discípulos después de la experiencia en el día de Pentecostés. Se enfatiza cómo Cristo había confiado a sus siervos la semilla de su palabra, sembrándola en los corazones humanos. La obra de Cristo durante su vida en la tierra fue la siembra de la verdad, regada con su propia sangre. Las conversiones en Pentecostés fueron el fruto de esa siembra y revelaron el poder de las enseñanzas de Cristo. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos pasaron de ser ignorantes y sin cultura a estar preparados para la obra de su vida. No eran más una colección de unidades independientes, ahora eran unánimes, de un corazón y un alma. Cristo llenaba sus pensamientos, y su objetivo era el avance del reino de Dios. La iluminación celestial llegó en Pentecostés, aclarando verdades que antes no podían entender. Ahora, con una fe y seguridad renovadas, testificaron al mundo con la convicción de que Dios estaba con ellos. Los discípulos, llenos de la bondad de Cristo, llevaban consigo un intenso deseo de extender los triunfos de la cruz.
Fortalecidos por el Espíritu Santo, salieron con celo, y la paz de Cristo brillaba en sus rostros. La reflexión concluye destacando que habían consagrado sus vidas al servicio de Cristo, y sus facciones llevaban evidencia de esa entrega. Análisis. Transformación profunda. La reflexión destaca la transformación profunda que experimentaron los discípulos después de Pentecostés. Pasaron de la ignorancia y falta de unidad a una comprensión clara y un propósito unificado en Cristo. Siembra de la palabra. Se resalta la importancia de la siembra de la palabra de Cristo en los corazones humanos. La obra de Cristo durante su vida y su sacrificio fueron fundamentales para la cosecha espiritual. Conexión con Cristo. La conexión íntima con Cristo se presenta como la clave de la transformación de los discípulos. Cristo llenaba sus pensamientos, y esta comunión los capacitaba para llevar adelante la obra encomendada. Testimonio convicto. La convicción en la presencia de Dios impulsó a los discípulos a testificar con seguridad y confianza. Su testimonio reflejaba la realidad de haber estado con Jesús. Entrega y celofanía. La entrega total al servicio de Cristo y la manifestación del celo por la causa del Evangelio eran evidentes en la vida y el rostro de los discípulos. Oración final. Padre Celestial, agradecemos por la inspiradora reflexión sobre cómo la presencia de Cristo transformó profundamente a los discípulos. Que podamos aprender de su entrega, su comunión constante y su celo por tu reino. Que nuestras vidas también reflejen la realidad de haber estado con Jesús, llevando la luz y la paz a aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la meditación de hoy. Cuando Dios llama, capacita, cuando envía, acompaña. Bendiciones.